que salga mi voz en su video. No, cállate, por favor. No, saliendo de... Ah, yo no puedo, ¿no? ¿Comenzamos, chicos? Hoy día vamos a hablar del cáncer de colon y recto en general. A ver, ¿quiénes conocen a todas estas personas? El más conocido, ¿no? A Kirstie Alley. No, peleé. ¿Qué tienen en común todos ellos? Todos son cáncer de colon. A Lugo Chávez. Una muerte por minuto se da por cáncer de colon, un cáncer que es totalmente prevenible. Ese es el de Pantera, ¿no? Sí, es el de Pantera. Vamos a comenzar desde lo más grande a lo más pequeño para conocer qué tan frecuente es este cáncer, ¿sí? A nivel mundial, en el 2020 se hizo un estudio que es el Globocan, donde hemos encontrado que en hombres es la tercera causa y en mujeres es la segunda causa a nivel mundial. ¿Ya? Vamos a ir más cerquita. En las Américas, en hombres es la tercera causa, al igual que en mujeres. El 8% de las personas fallecen por este tipo de cáncer. Ahora vamos más cerquita, a Lima. En Lima se ha visto que hay una igualdad, es el cuarto cáncer que da fallecimientos en hombres y en mujeres. Y en Arequipa es el quinto en varones y el octavo en mujeres. Estos son los últimos reportes que se han podido encontrar. ¿Sí? Entonces, el día 31 de marzo es el día que se conmemora este cáncer porque es un cáncer que es totalmente prevenible. Si hacen los controles, el paciente pues no puede ser que no llegue a este tipo de lesiones. Entonces se considera que en el Perú es el quinto cáncer de mayor incidencia. ¿Ya? Llegamos a tener 2.635 fallecidos anualmente por este tipo de cáncer, es un montón de personas. Ahora, veamos la distribución del mismo, ¿no? Vamos a ver que en el colon ascendente tenemos un 25%, en el transverso un 15%, en el descendente un 5%, y en esta zona es donde encontramos la mayor cantidad de cáncer, ¿no? En el sigmoide es un 25%, recto 20%, y en el colon, en la unión recto-sigmoidea, que es esta zona, tenemos un 10%. Entonces, esta es la zona donde vamos a encontrar con mayor frecuencia el cáncer, ¿sí? Entonces, en Latinoamérica vemos que el 38% de los diagnósticos han sido cáncer localizados, o sea, lesiones pequeñas, ¿sí? El 36% ha sido ya una enfermedad más regional y el 21% ha llegado a una enfermedad de diagnóstico a distancia. ¿Cuál es el factor pronóstico a los 5 años de nuestro paciente que presenta este tipo de cáncer? El 91% va a sobrevivir si encontramos localizado, o sea, encontramos lesiones pequeñas. El 71% se afecta en la parte más baja y el 17% si es que ya lo encontramos a distancia. Entonces, 91% es bastante. Ahora, en lo que es la etiología, ustedes pueden ver esta imagen donde cataloga todo lo que es los causantes de este tipo de cáncer. Una persona que es mayor de 50 años, varón, que tiene mayor riesgo, que hace todas estas cosas. Por ejemplo, come carnes, ¿no? Carnes rojas, tiene una vida sedentaria, tiene historia familiar de cáncer, genéticamente, él ha tenido cáncer o ha tenido pólipos, o el sedentarismo, la obesidad y el consumo de tabaco también. Eso está básicamente escrito acá. Los factores que influyen son las dietas ricas en grasas y en carnes, el consumo de carne roja. Causas posibles: el consumo de cerveza, tabaco, la diabetes, que haya tenido alrededor suyo algún tipo de cáncer familiar, las dietas bajas en selenio y la disbiosis microbiana. Y los factores probables, pues todos los que vemos ahí, ¿no? El índice de bienestar. Los
factores protectores, mejor dicho, son que tengamos bajo peso, que hagamos actividad física, que comamos sano, que consumamos calcio. Y los factores probables que nos pueden proteger son los alimentos ricos en caroteno, la dieta, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina D, las estatinas, el selenio, el pescado, etc. Entonces, lo que hemos mencionado antes, ¿cuáles son los factores de riesgo ambientales? La edad mayor de 50 años. Por eso es que a partir de los 45 años, los pacientes o las personas deben hacerse una colonoscopia control para encontrar lesiones premalignas. El sexo masculino, el consumo de alcohol, el consumo de carnes, las grasas, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, todo lo que hemos conversado hace un momento. ¿Sí? Esto es lo mismo, riesgo moderado, mayor de 50, sin antecedentes personales ni familiares. El riesgo aumenta cuando ya tenemos antecedentes familiares o personales. El riesgo elevado es que si hemos tenido un cáncer hereditario o un síndrome de Lynch de por medio o un síndrome de polipósico. Recordemos que el de Lynch es un síndrome no polipósico y tenemos síndromes que también son polipósicos, ¿no? Como los que hemos mencionado y que más adelante los vamos a describir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ocasiona este cáncer? ¿No? Tenemos un colon normal, unas células normales y de pronto comienza a haber una hiperproliferación. Esta hiperproliferación se va a ver ligada a una alteración de unos genes. ¿Qué genes? P53. ¿Otro? El Carras. Muy bien. Yo les he dicho los genes. Primero es el APC, después el Carras, después el DCC y después el P53. ¿Sí? Entonces, genéticamente va a haber cambios moleculares. ¿Cuáles son estos cambios? Las alteraciones en los protooncogenes, la pérdida de la actividad de los genes supresores tumorales y va a haber anomalías en los genes que participan en la reparación de los mismos. Entonces, los adenomas y los carcinomas se van a generar por algún tipo de inestabilidad genómica que puede ser cromosomal o satelital. ¿Ya? Estas células van a adquirir un número de mutaciones, como hemos visto en la diapositiva anterior, que se va a crecer mal las células y va a verse esta inestabilidad microsomal que es, no es tan frecuente. Ahora, en este cuadro lo importante es saber que tenemos dos tipos de alteraciones: la inestabilidad cromosómica y la inestabilidad microsatelital. ¿Ya? La inestabilidad cromosómica se da por una mutación genética y la inestabilidad microsatelital se da básicamente por una inactivación de la reparación de los errores de emparejamiento. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hablar de cada uno de los genes que se van a ver alterados y que van a ocasionar este tipo de cáncer. Tenemos el gen Carras, que hemos mencionado antes, que es una alteración en el cromosoma 12. Este es un proto-oncogen, ¿sí? El APC es en el cromosoma 5 y es un gen supresor tumoral. El DCC en el cromosoma 18 y es un gen que también se piensa que es un gen supresor tumoral y está frecuente en el 70% de las alteraciones, al igual que el APC. Y el P53 pues también es un gen supresor tumoral. Entonces, ¿cómo es el orden? Como les acabo de decir, tenemos el epitelio normal, que son las normales, hay un epitelio hiperproliferativo y una displasia, ¿pero por qué? Porque hay una alteración en el gen, en el APC. De ahí vamos a seguir pasando, vamos a bajar, va a haber una alteración en la metilación del ADN porque se altera el Carras. ¿Ves? Una activación en la parte 12 del gen Carras. Y ahí ya va a comenzar a haber un adenoma intermedio, o sea, va a haber una alteración a nivel, puede ser una displasia, puede ser una alteración mayor. ¿Por qué? Porque ya tenemos una pérdida de este cromosoma en el DCC, ¿sí? Y de ahí ya se da un adenoma tardío, una lesión que ya creció, que ya es un cáncer,
por una alteración o pérdida en el P53. Entonces, ese es el orden, ¿ya? De alteración genética. Ahora, como les mencioné hace un momento, vamos a hablar de los síndromes genéticos que están asociados al cáncer de colon. Los que vemos acá mencionados, todos son autosómicos dominantes. El de Lynch es el que es no polipósico, los demás son todos polipósicos. Entonces, el de Lynch tenemos que tiene un riesgo de 50 a 80% de que el paciente haga un cáncer más adelante. La edad promedio de presentación es a los 40 años. Y hay una alteración del gen MMR y es de principal localización en el lado derecho. En el 70% de los casos se encuentra que es en ese lado. Ahora, veamos que la poliposis adenomatosa familiar tiene un riesgo de cáncer de 100%. ¿Por qué? Es genético. Una por el tipo de mutación que tiene, que es una mutación en el gen APC. Otra por la gran cantidad de pólipos que se crean en el colon. Son tantos, incontables, que cualquiera de ellos se puede convertir en maligno. ¿Sí? Otros síndromes tenemos el de Peutz-Jeghers y el de poliposis juvenil. Los dos tienen entre 40 y 70%. Estos son pólipos de tipo amartomatosos. Y bueno, el síndrome de Cowden, que es, por suerte da más en personas mayores y es una mutación de la proteína del PT. Ahora, hablemos del más común, el más frecuente, que es el síndrome de Lynch. Como hemos mencionado hace un momentito, es una enfermedad hereditaria autosómica dominante y supone el 6% de los casos de adenomas colónicos. Está más frecuentemente en el lado derecho. Y para poder llegar a estos criterios, nosotros usamos los criterios de Ámsterdam, que más que nada son para poder valorar la carga genética familiar que podamos tener en relación al paciente diagnosticado, ¿no? Ahora, ¿qué son los pólipos? Los pólipos histológicamente son lesiones que van a protruir hacia la luz. Pueden ser pediculados, no pediculados, pueden ser planos, de varias formas. Dentro de los pólipos tenemos que pueden ser adenomatosos, cerrados o amartomatosos. Los adenomatosos son los más frecuentes, es el 70% de los casos y normalmente son de proliferación no invasiva. Pero dentro de ellos, los subtipos que tenemos son los tubulares, los túbulos vellosos y los vellosos. Los tubulares es lo más frecuente, el 85 al 90%. Esos son los adenomatosos y son más glandulares. Los túbulos vellosos son un 10%, tienen un componente adenomatoso y velloso. Y los que son solamente vellosos, pues es el 5% y son más digitiformes como helechos, ¿no? Tienen capacidad de volverse malignos, sí. Tienen también capacidad de volverse a un grado de displasia y por ende poder ser considerado un cáncer localizado. Los pólipos cerrados son los pólipos que tienen una arquitectura como sierra de dientes, por eso son cerrados, porque son como una sierra de dientes, ¿sí? Y los amartomatosos estos pueden degenerar a cáncer, se presentan más, como ya les mencioné antes, en la poliposis juvenil y en el Peutz-Jeghers. Entonces, estas son todas las presentaciones que podemos tener. No falta la plana en las imágenes que tenemos, más que nada son las lesiones premalignas. Los pólipos son lesiones premalignas. Y van a ir de acuerdo a su tamaño el riesgo de que estos se puedan convertir o no, o de que sean ya malos o malignos. Los adenomas vellosos que tienen mayor riesgo son más de 2 centímetros. Tienen un riesgo de 50% de que sean malignos. Si ustedes encuentran un pólipo de más de 2 centímetros, pues pueden pensar de que esto ya no es un pólipo sí. Y de los adenomas tubulares menos de 1 centímetro tienen un riesgo de 5% y más de 2 centímetros tienen un riesgo de 35%. ¿Sí?
acá les he puesto más o menos las imágenes para que puedan distinguir cómo es un tubular, cómo es un túbulo velloso y cómo es un velloso, ¿sí? De acuerdo a eso vamos a ver que se va a dar una displasia. Y esta displasia puede llegar a ocasionar una displasia de alto grado y de bajo grado, que es lo mismo que se da casi en todas las cascadas, ¿no? Que la cascada que ya han visto en cáncer de estómago es muy parecida, ¿sí? Patológicamente, el 90% por suerte corresponde al tipo de adenocarcinoma. Dentro de estos tipos de adenocarcinomas tenemos variantes intestinales que van según su componente glandular y puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. De esos tres, ¿cuál creen que es el más maligno? El pobre diferenciado. Muy bien, el pobremente diferenciado es el más maligno. Ahora tenemos el otro tipo que es la variante adenocarcinoma mucinoso, que es más o menos el 5% de las neoplasias, y la variante que es adenocarcinoma medular, que normalmente es las células llamadas en anillo de sello. ¿Por qué? Porque el 50% de sus células están conformadas por células de este tipo, y el adeno escamoso. Ahora tenemos otra variante que es la variante diferencial glandular, que es el carcinoma epidermoide, el neuroendocrino y el indiferencial. Dentro de los subtipos morfológicos tenemos que en el colon derecho y en el colon izquierdo, ¿ya? Ya hemos hablado que en el colon derecho es más frecuente ¿qué tipo? Los de anillo de sello, los que están asociados al Lynch, ¿cierto? Es una variante mucinosa medular en anillo de sello con pólipos cerrados, es una lesión precursora, y acá se da en este lado más, no es que sea siempre, pero se da más una estabilidad microsatelital, que hemos visto antes que se da por una alteración en la reparación de los errores de emparejamiento de las bases. A diferencia que en el lado izquierdo es una variante clásica intestinal, normalmente los adenocarcinomas, los pólipos adenomatosos, y ahí se da una inestabilidad cromosomal donde hay una mutación genética, ¿sí? Ahora, dentro de estas variables de inestabilidad microsatelital, ¿qué es lo que nos va a dar que sea inestable y que sea estable? Cuando hay una inestabilidad, que sea bien o poco diferenciado, a diferencia de una estabilidad que hay moderadamente diferenciada. En la inestabilidad tenemos un fenotipo mucinoso, las células en anillo de sello, como hemos mencionado antes, el patrón de crecimiento bien diferenciado. Hay una reacción inflamatoria parecida a la enfermedad de Crohn. Hay linfocitos intratumorales prominentes, hay una ausencia de necrosis sucia, a diferencia de en el otro lado que hay abundante necrosis sucia, lesiones precursoras cerradas, y es más frecuente, hemos visto ya, en el colon derecho, ¿sí? Ahora, en lo que es el cuadro clínico, ¿qué es lo que van a encontrar en el paciente? ¿Qué es lo que les va a decir que tiene? El paciente va a venir con signos y síntomas inespecíficos que pueden encontrar en otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la diarrea, el estreñimiento, los gases, el dolor intestinal, y puede decirles que hay sangre, pérdida de sangre, que sea hematoquesia o rectorragia, o de repente solamente pues sangre de posiciones bañadas en sangre, ¿ok? Entonces, se están dando cuenta de que los síntomas son muy variables, pueden encontrarlos en otras enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, hemorragia digestiva, pero no gastritis, encuentras diarrea en intestino irritable. en intestino irritable. En una enfermedad inflamatoria intestinal también podemos encontrar, ¿no? Entonces, recordemos que este tipo de cáncer es de un crecimiento lento. Se dice que normalmente un pólipo, para que crezca y se malignice, debe pasar entre 5 y 10 años. Entonces es el tiempo que tú debes valorar para poder ver cuánto le vas a hacer tu siguiente control al paciente. O sea, normalmente cada 5 años estaría bien que le hagas una colonoscopia, si es que no le has encontrado ningún tipo de lesión antes, ¿no? Puede ser que también tengas síntomas asintomáticos y que tengas el paciente que esté perdiendo sangre oculta, ¿no?
Y bueno, cuando ya hay lesiones mayores, ya los síntomas van a ser más marcados, ¿no?, del paciente. Entonces, cuando ya tenemos un cáncer totalmente establecido, esta es una lesión sumamente grande, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el lado derecho es a diferencia del lado izquierdo. En el lado derecho vamos a encontrar que son más grandes y son estenosantes hacia la luz. Como ven acá, crece protuberante, ¿sí? ¿Y qué va a ocasionar? Hemorragias, pues por el crecimiento que tiene, y el paciente va a poder presentar anemia. Por eso es que ustedes van a encontrar en esos exámenes, donde, por ejemplo, el TENO, que ya no se debe usar mucho, pero se usa, hay sangre oculta en la deposición, ¿ya? Porque estos pierden ligeramente, gotean sangrado. Entonces el paciente va a tener pues fatiga, angina, sensación de falta de aire, etc., ¿no? Y en algunos pacientes, si es que está localizada en esta zona, pues puede haber una alteración o una obstrucción de la válvula, ¿ya? En el colon izquierdo es diferente. El tipo de crecimiento es más estenosante, hacia la luz. Por eso es que el paciente va a decir que tiene las heces en cinta, porque está apretando, ¿sí? Como se ve ahí en esta imagen. ¿Okay? Entonces hace el crecimiento circunferencial, va a haber un dolor tipo cólico, puede haber vómitos, puede haber algún tipo de síntomas de obstrucción, puede haber diarrea, estreñimiento, hematoquesia. Y cuando es más bajo, vamos a ver también la diarrea, estreñimiento, tenesmo, hematoquesia, rectorragia, cualquier tipo de esas alteraciones, ¿no? También podemos encontrar fístulas, hematuria, itus, porque la lesión está muy pegada a otros órganos adyacentes. Entonces, acá están los diagnósticos diferenciales que hemos podido conversar hace un ratito, ¿no es cierto? De la lesión tumoral vamos a tener que tenemos de por sí la lesión, una colitis isquémica. Ustedes ven acá en esta diapositiva, parece que fuera un cáncer, ¿verdad? Pero no, es una colitis isquémica, no es un cáncer, parece, pero no es. Otro, las divertículos, la enfermedad inflamatoria intestinal, las infecciones como la tuberculosis, las amebiasis, el hongo, los tumores benignos y las úlceras rectales solitarias. En cambios de la forma de los hábitos intestinales, puede ser que el paciente esté con una diarrea tipo infecciosa, parasitaria, etcétera, que por eso esté presentando diarrea, sino por un cáncer, una enfermedad inflamatoria, el uso de fármacos y el intestino irritable. Que ocasione estenosis, también tenemos la enfermedad de Crohn, la isquemia, la radiación. El dolor pues, puede ocasionarse por la colitis isquémica, divertículos, la rectorragia, por todo lo que está ahí. Entonces, como estamos viendo, es un cáncer que te da signos y síntomas muy variables, ¿verdad? No es así que tú puedes llegar a un diagnóstico fácilmente y puedes estar equivocándote con todas estas enfermedades alrededor. Entonces, ¿cuáles son las características anatomopatológicas, moleculares y clínicas que afectan el pronóstico del paciente? Va a variar de acuerdo también pues al tamaño, a la invasión, al tipo de cáncer, a la cantidad de ganglios, y de acuerdo a eso vamos a tener un pronóstico. Por ejemplo, de la profundidad. Si tiene una profundidad mayor, una penetración que tenga este tipo de lesión hacia la mucosa, submucosa, pues va a empeorar el pronóstico. El número de ganglios también va a ser, si es mayor, va a empeorar el pronóstico. Si tenemos un margen de resección positivo, o sea, hemos sacado la lesión y los márgenes que hemos retirado todavía encontramos que hay lesión, que hay cáncer, pues tiene un peor pronóstico. Que haya quedado una tumoración residual, como hemos mencionado antes, que los márgenes de resección sean positivos, pero pronóstico. Otros grados de diferenciación, ¿cierto? Según el grado también va a ser si es menor o peor pronóstico. La histología, si es células en anillo, es un tipo de cáncer más agresivo que un adenocarcinoma. El tipo de invasión también, es venosa, linfática o peripleural. Igual, si tuviéramos cualquiera de estas, ya sabemos que tenemos un peor pronóstico porque tenemos un estadio más avanzado del cáncer en nuestro paciente. Ahora, este tipo de cáncer, ¿qué tipo de invasión da más? ¿Venosa o linfática? Linfática. Linfática. Da los dos, pero un poquito más la linfática.
pero da lo mismo. Dentro de los marcadores, bueno, los casos moleculares, ya hemos visto que la alteración de todos estos que hemos mencionado antes, pues va a haber peor pronóstico. Y en la clínica, si tenemos obstrucción, perforación, hemorragia, pues quiere decir que nuestra lesión ya es una lesión más establecida, más grande, ya marcada, que ha llegado hasta partes más bajas de la mucosa, submucosa, serosa de repente, y por ende va a tener un peor pronóstico y también la localización, ¿no? Entonces, ¿quién nos da el diagnóstico del cáncer? La endoscopia. La colonoscopia. Entonces, el gol estándar es la colonoscopia. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a llegar a ver la lesión, sino también la vamos a poder biopsiar, ¿sí? O sea, al poder biopsiar vamos a poder saber si esto es un adenocarcinoma, es una expresión anillo de sello, o qué tipo de cáncer es, y de acuerdo a eso ofrecerle un tratamiento más específico a nuestro paciente. Pero siempre acordémonos que tenemos que comenzar desde cero, ¿no? Primero hacer la historia familiar del paciente, ver cómo está su clínica. Bueno, la prueba de Guayaco o la prueba de Tébeno, que ya no se usa mucho, pero bueno, en nuestro medio todavía, porque es un país que no tenemos muchos recursos, o las pruebas inmunológicas de ADN de búsqueda en heces. Eso es lo ideal, lo que se debería hacer para hacer un descarte de cáncer preventivo. Los que nos saldrían positivos de estos recién pasarían a hacer la colonoscopia, pero lamentablemente pues no la tenemos muy a la mano nosotros. Y de ahí pasamos a la colonoscopia, podríamos hacer un enema de barrio. También hay otro tipo que es la tomografía, una colonoscopia tomográfica. Se puede usar, sí, pero el otro lado de la moneda es que no podríamos tomar las biopsias en el paciente, entonces como que sería un poco limitante. Y de ahí ya pasamos a buscar los antígenos, los marcadores tumorales, que más que nada en este tipo de cáncer nos van a ayudar en lo que es el pronóstico, más no tanto para dar el diagnóstico, ¿ya? O sea, no es que si yo tengo negativo, es que no tiene el paciente, no. Más nos va para el pronóstico y para el seguimiento posterior en el paciente, ¿sí? Ok, entonces, después le tomamos a nuestro paciente una tomografía o una resonancia, lo que sea. La tomografía, ¿para qué nos sirve? Para ver los estadios, para ver si es que tenemos metástasis, para ver qué tanto ha avanzado nuestra lesión, no tanto para dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces vamos a usar para estadificar a nuestro paciente y poder decir si es que tiene lesiones tumorales o si es que ha pasado, bueno, a distancia, o si es que ha pasado, y de acuerdo a esto ofrecerle un tratamiento más específico. Entonces, este es un cuadro resumen de lo que les he estado mencionando antes. Vemos todas las pruebas que tenemos, ¿no? Entonces tenemos la sangre oculta en heces, tiene una sensibilidad de 60-80%, una especificidad de 30-40%. ¿Por qué? Porque es que para esto, la prueba de sangre oculta, que es el Tébeno, tiene que estar previamente preparado el paciente. Si el paciente no está preparado adecuadamente, pues podemos tener falsos negativos o falsos positivos. Si el paciente ha comido carne o ha tenido algún tipo de lesión, o le has hecho una endoscopía unos días antes y después le haces una colonoscopía, pues vas a encontrar positivo porque va a haber pérdida de sangre durante el procedimiento. El ADN fecal es lo ideal, es uno de los nuevos test que se están haciendo. El problema es el costo y la accesibilidad, ¿no? Que no tenemos mucho. La colonoscopia, como les mencioné, es el gol estándar. Bueno, el costo, dependiendo también la preparación que tenemos que llevar con el paciente, a diferencia de la colonoscopia virtual, que pues no podemos llegar hacia una biopsia en este. Entonces, después de que ya tenemos todo, ya lo hemos estadificado, ya sabemos, vamos a llegar a nuestro paciente a ver un estadiaje TNM, y de acuerdo a eso vamos a valorar el grado o el estadio en el que se encuentra el cáncer, ¿sí? Entonces, tenemos todos esos estadios que tenemos aquí. En el estadio 0, pues una lesión limitada, superficial, es un cáncer in situ. Estadio 1 es un tumor de la capa superficial interna del colon, no existe un crecimiento hacia la pared del mismo.
Estadio 2 son tumores de capa más profundas y en un tejido circundante y no hay alteración, no hay compromiso de ganglios. En el estadio 3 sí tenemos ya compromiso de ganglios y bueno, en el estadio 4 ya es una metástasis a un órgano de distancia que puede ser el hígado, el pulmón y los huesos, el cerebro, pero principalmente el que va a donde va más es al hígado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, eso es más que nada como para que vean la imagen, porque en realidad no es como para que esto es más de especialidad, con esto más para cirugía oncológica, y de acuerdo a ello, valorar el tipo de tratamiento que le va a dar al paciente. Sí, pero para que más o menos ustedes lo puedan valorar y lo puedan ver, entonces, un cáncer localizado es un cáncer in situ, ¿no? Se llegan a ver, está chiquitito. Sí, es un pólipo displásico con displasia de alto grado o de bajo grado. Bajo. Un cáncer in situ es displasia de alto grado o de bajo grado. De alto grado. ¿Ya? El de bajo grado no se considera todavía un cáncer. Es una lesión premaligna, pero no es un cáncer. El de alto grado sí es un cáncer localizado. Se puede considerar un cáncer in situ. ¿Ya? La otra lesión ya es una lesión de un estadio 1, donde ya estamos comprometiendo un poquito más adentro. ¿Sí? Acá solamente estábamos en la mucosa, acá ya estamos pasando a submucosa. En el estadio 2A, 2B y 3C, podemos ver acá, no tenemos mayor compromiso. Entonces voy avanzando, vamos creciendo, vamos avanzando con la lesión, vamos teniendo mayor compromiso hacia adentro. En el 3A, pues tenemos igual el compromiso, pero sin ganglios. En el 3B ya tenemos compromiso, pero con ganglios. ¿Sí? A distancia. En el 3C, pues tenemos mayor compromiso, ya podría hacerse que se ha pasado a la sedosa, puede llegar hasta órganos cercanos, y en el estadio 4 pues ya tenemos un compromiso hacia otros órganos como el hígado principalmente. Entonces, dentro de los tratamientos, nosotros podemos llegar, cuando ya tenemos un diagnóstico, ¿a qué llegamos? A un tumor que sea resecable y a un tumor que no sea resecable, ¿sí? Dependiendo del tamaño, de la edad del paciente, el pronóstico y todo esto. Ahora, si tu tumor es irresecable, tú puedes todavía tener una opción de darle quimioterapia previa para ver si es que esto reduce, y al reducir, tener la posibilidad de hacer una resección, ¿sí? O sea, todavía la puedes luchar ahí. Entonces, el tumor resecable, lo ideal es llegar a una eliminación completa del mismo, ¿no? De la lesión del tumor. Entonces, si eliminamos todo, tiene que ser con bordes. De acuerdo al tamaño, a la localización, vamos a hacer la resección, no es todo igual, ¿sí? Y bueno, en lo que es irresecable, la quimioterapia puede ser también paliativa, solo para evitar que siga creciendo, para prolongar la supervivencia, para darle una calidad de vida al paciente, cuando ya esto ya no se va a poder operar. Entonces acá básicamente vamos a ver si está localizada en qué zona es el tipo de tratamiento que le vamos a dar a la lesión, ¿no? Si está localizado en el colon ascendente, va a ser una hemicolectomía derecha. Esto es más que nada para los adenocarcinomas, ¿ya? Porque en el otro tipo de cáncer, cuando es en anillo de sello, pues la resección debe ser completa, ¿sí? Así esté solamente en el lado derecho, debe ser completa, por el riesgo que tienen estos de malignizar hacia más adelante y a regresar nuevamente este cáncer. Entonces, si tenemos un adenocarcinoma que está localizado en el colon ascendente, hacemos una hemicolectomía derecha. Si tenemos que está localizado en transverso, una colectomía derecha, pero ya más amplia, ¿sí? Si está en el colon esplénico o descendente, hacemos una hemicolectomía izquierda
Y bueno, si está en la parte baja, una resección segmentaria, si es que fuera posible, de acuerdo a la localización. El problema es, si bien es cierto, esta zona es la más frecuente, es la más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque tendrías, mientras más abajo, es más difícil operar, porque tendrías que hacer una resección y evitar el uso del ano al final, ¿no? Entonces un paciente queda con una colostomía. Entonces, todo se basa en ¿qué? En la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Haciendo las colonoscopías a tiempo a los pacientes. Si ustedes tienen una persona que ha tenido antecedente de cáncer de colon, 10 años antes, al igual que en el cáncer de estómago, 10 años antes tienen que hacerle los estudios. Pero, así sea, por ejemplo, ¿no? El papá tuvo a los 40, el hijo debe hacerse a los 30 años la colonoscopia. Pero si el papá tuvo a los 80, entonces yo me hago a los 70, no, tengo que hacerme a partir de los 45 años, ¿ya? Ahí cambia, ¿sí? Es la norma, ¿ok? Entonces, si nosotros encontramos un pólipo, ¿qué hacemos? Sacarlo. Pólipo encontrado, pólipo resecado, pólipo sacado, ¿sí? Si no es posible por una endoscopía, pues lo derivamos al cirujano para que le pueda hacer la resección de la zona. Lo marcamos, le haces como un tatuaje en la zona, lo pintas para que el cirujano pueda cortar la zona si es que tú no lo puedes resecar. Si es que sí lo pudiste resecar, tienes que ver si tu pólipo es un adenoma o es un pólipo cerrado, ¿no? Si eso te va a decir el patólogo. Te va a decir, es un adenoma, es un pólipo cerrado, qué cantidad de lesión de cáncer tiene. Si has encontrado más de 5 adenomas o tu lesión es más de 2 centímetros, tienes que hacer una colonoscopía al año. O sea, ¿cuándo regreso, doctora, a hacerme mi control? Al año, ¿sí? Si tengo más de 5 o tengo un pólipo grande. Pero si tengo de entre 3 a 4 adenomas o un pólipo o pólipos más pequeños, ¿no? O que hayan tenido displasia de alto grado, o además de eso que te pongan ahí adenomatosa con un componente velloso, si es así, le haces una colonoscopia a los 3 años. Y si no es así, pues lo puedes hacer entre 5 y 10 años, ¿sí? Porque hemos dicho de que los cánceres, los pólipos se malignizan ¿en qué tiempo? Entre 5 y 10 años. Entonces, pues no vamos a esperar a los 10 años, mejor le haces a los 5, ¿sí? Entonces, ahora, si tenemos más de 10 pólipos que son adenomas cerrados, o 5 pólipos cerrados, o 5 pólipos estériles de 2 centímetros, con focos de adenocarcinoma, lo derivas. Igual le tiene que hacer la resección, ¿ya? Porque esto ya son tantos pólipos que cualquiera se te puede haber pasado en el... En este caso de tantos pólipos, ¿se tiene que hacer una lipoectomía o es...? Depende de dónde encuentres. Y lo ideal es la resección. Porque se supone que has encontrado dispersos para poder encontrar tantos pólipos. ¿Sí? Ahora, el mismo, si fueran cerrados, igual derivamos al cirujano oncológico para que le pueda hacer la resección. Si son cerrados, tienen más de 1 centímetro, tienen displasia o son 3 pólipos a los 3 años. Y si no, a los 5 años, igual. ¿Ya? Entonces, más o menos se va entre 5 y 3 años, a diferencia del único que es este, que es al año. Cuando son más de 2 centímetros al año. ¿Sí? Tenemos que controlar a nuestro paciente porque tenemos que evitar de que esto se malignice. Entonces, ¿cuál tenemos? Una prevención primaria y tenemos una prevención secundaria. Dentro de la prevención primaria, ¿cuáles son los factores que tenemos que cuidar? Dieta. Todo lo que hemos mencionado antes, ¿no? Evitar que sean gorditos, el sedentarismo, evitar comer muchas carnes rojas, los ahumados, muchas parrillas, muchas cosas que estén expuestas al humo del carbón, ¿sí? Entonces todo eso cuidamos y va a mejorar. Y los secundarios sería pues, si tú sabes que tu paciente está entre 50, 70, 80, puedes hacerle su colonoscopía para prevenir que no haya una lesión, hacer controles entre 5 y 10 años dependiendo, ya hemos visto en la diapositiva anterior, dependiendo de lo que se encontró, ¿sí? Y si se encuentra algún pólipo, debe ser retirado. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta ahí? No. ¿No? ¿Ninguna?
les pregunto, saben todo. ¿Sí? Entonces, ustedes chicos, pues la última clase conmigo, quiero que se acuerden de esto, por favor, ustedes son estos, ¿ya? Somos superhéroes debajo de la capa. Al próximo año van a ser internos, ahí van a ser... Sí, bueno, el próximo año, ¿no es cierto? Van a ser internos, ya van a tener ese mandil blanco y su ropita blanca debajo y el paciente los va a ver a ustedes así, como superhéroes. Entonces ¿Cuántas estudien, tortillas de pata vamos a hacer? capacítense para que puedan llegar a hacer eso. Preguntas, por favor. ¿Cuántas tortillas de pata vamos a hacer? ¿No hay dudas? No. ¿No? Perfecto. ¿Cuántos vamos a matar al siguiente portazo? Oye, ¿cuántos? ¿Qué? Sí, claro.